Bueno, primera pregunta. ¿Quién es Daniel Rojas Pachas? Bueno, Daniel Rojas Pachas es un escritor. Soy Daniel Rojas Pachas, soy escritor, editor. Tengo ya más o menos 20 años dedicado al oficio de la escritura, la mitad de mi vida, y también a la edición. El proyecto que yo tengo, tanto como escritor como editor, está de algún modo vinculado al norte de Chile. Es una escritura transfronteriza, no solamente en un ámbito territorial, digamos, del espacio de lo que es la frontera norte en relación con Perú, Chile y Bolivia, sino que también tiene que ver con mis propias raíces, mis propias búsquedas, mis pulsiones con respecto a la escritura, a la identidad, al tránsito, a la idea del viaje, ¿no? He escrito obras en esos registros, también tratando de transitar no solo en lo que es una, digamos, poética textual, sino también intermedial, tratando de cruzar otros discursos, probablemente de registros que forman parte de mi educación sentimental, ¿no? La música, el cine y los videojuegos, lo que podría verse como un tipo de escritura pop, poco kitsch. Y de algún modo eso también se refleja en el proyecto editorial que yo tengo, ¿no? Que es Sinosargo, buscando también escrituras que orbiten, ¿no? En esos registros. Y bueno, estos 20 años de escritura me han llevado por distintos espacios. De algún modo, mi propia búsqueda de la escritura me ha llevado a explorar distintas tradiciones literarias, distintas también trayectorias, y ocupar distintos espacios, ¿no? El espacio de la edición, el espacio de la escritura, el espacio académico, el espacio de la gestión. Y eso pues derivó también en múltiples viajes, ¿no? En habitar un tiempo prolongado al norte de Chile, pero luego trasladarme a México, también a una provincia en el Bajío, en Guanajuato, específicamente en la ciudad de León, interrelacionarme también con los escritores de esa zona que, pues, digo, felizmente también tenían algunos, no todos, pero había una cantidad de autores que tenían registros similares, inquietudes afines, y luego también de estudiar en México y vivir un tiempo, casi 7 años, ahora estar en Bélgica y bueno, encontrarme también con espacios, ¿no? Interesados en la cultura iberoamericana, hispanoamericana, no solo latinoamericana, porque el interés es mayormente fijo en el español, ¿no? Entonces también se abarcan las tradiciones de España, bueno, el Caribe y Latinoamérica. Y actualmente me encuentro, ¿no?, vinculado también a la academia acá, trabajando en un autor que es parte de mis obsesiones, que es Enrique Lin, con el cual dialogo mucho porque también es un autor que muchos conocen como poeta, lo encasillan como tal, pero es un autor que trabajó en múltiples registros desde muy temprana edad y también, yo diría, desde muy temprano también en lo que podría ser una cultura de lo intermedial o transmedial, ¿no? Porque estamos hablando de los 50, 60, cuando ni siquiera había internet, entonces, por lo menos no internet directo al público. Y es un autor que trabaja múltiples registros que hoy día son muy valorados en la literatura, pero que en ese momento eran vistos como probablemente una desviación del quehacer poético, ¿no? Y muy mal vistos por lo demás. Entonces, eso de algún modo creo que resume bastante mi trayectoria como persona ligada a la escritura y al libro. Bueno, creo que me diste pie a otra pregunta que en este momento es una de mis obsesiones, que es la poética transmedial o poética multimedia. En este momento no sé cómo tendría que llamarlo, estoy trabajando mucho en ello, que va desde el mail art, eh, la poesía visual, y te metiste con un vato que tú me enseñaste a verlo de otra manera, que es Link. Y sí me gustaría preguntarte ahí sobre el Link y
la poética? ¿Cómo podemos entender ese acto estético que te da Link? Sí, yo creo que Link forma parte de una generación de autores chilenos, pero también latinoamericanos, que de algún modo, en un punto, quieren divorciarse, ¿no? de cierta forma de hacer la poesía como algo mesiánico, sacro, ¿no? Un terreno un poco solo limitado por una idea de la belleza y también de los recursos que el autor pueda tener, ¿no? Simplemente el soporte de la palabra y el canto. Del bel canto, ¿no? Que todavía hay muchos practicantes de eso y buenos también practicantes de eso, pero son otra escuela, ¿no? Y yo creo que concuerdo un poco con algo que mencionó en alguna entrevista en algún momento Alejandro Zambra con respecto a la irrupción de Parra en la poesía chilena y latinoamericana, ¿no? Como que después de Parra muchas cosas empezaron a ser permitidas, como que para bien o para mal, ¿no? Como que de repente se abre el abanico de lo que puede ser la poesía y ingresan, ¿no? Múltiples registros, como tú mencionaste, el mail art o pienso en Guillermo Deisler, en Clemente Padín, en obviamente también Haroldo de Campo y mucha gente de la poesía visual. Pero también está la gente, por ejemplo, de Medusario, ¿no? La gente del neobarroco, del neobarroso, y a la par, por ejemplo, un autor como Lin, que en un momento se puede ver como una especie de aprendiz de Parra, porque era más joven que Parra, ¿no? Y que empieza a trabajar con Jodorowsky, por ejemplo, el teatro, ¿no? El tema del dialogismo, el teatro de títeres, y luego ingresa eso a la poesía con ciertos monólogos. Es como, yo creo, la primera exploración de Lin en aperturar la poesía, ¿no? Con textos que son muy performáticos, monólogo de un padre a su hijo, monólogo con la muerte, monólogo del poeta con la muerte. Entonces, como que todos son como textos que son muy fáciles de poner en escena. O sea, hay una praxis ahí de posicionar la voz en la escena e imaginarla, ¿no? Algo muy juglaresco también. Tiene poemas Mester de juglaría. Entonces hay un interés también, pero no es que esto sea algo nuevo, porque, o sea, obviamente si uno lo ve, está también en Apollinaire y en autores que ya trabajaban, Huidobro en Chile, antes que Parra ya hacía poemas pintados, ¿no? Entonces, creo que siempre se ve como una perturbación de la poesía, ¿no? Como una perturbación del canto, este tipo de registros. Y luego, pues hay otros proyectos que son más bien, yo los veo como poemarios que trabajan a partir de una estructura muy particular, ¿no? Como textos que pienso hoy día, ¿no? Como lo que hace Claudio Castañeda, Cayo Cactus, con cosas como una constitución poética. O Manuel de J. Jiménez en México con la Yus Poética, ¿no? Que dialogan un mexicano con un chileno ahí haciendo textos en formato jurídico. Luego textos que buscan, como lo que nosotros publicamos en un comienzo de Renato Contreras, y hoy día, por ejemplo, este mismo Claudio Castañeda, que ya había explorado el tema de lo jurídico por su vocación o por su trabajo como abogado, empieza a trabajar el videojuego, ¿no? Entonces, pero no es solamente hacer una referencia directa o documental al videojuego, sino tratar de llevar los códigos, los metacódigos, el lenguaje del videojuego, tratar de jugar con la programación, con la visualidad, con la interactividad. Y claro, uno puede decir, bueno, pero eso te suena como a la Oulipo, suena también como a esta gente tipo George Perec. Claro, hay un poco de eso, ¿no? También son muchas tradiciones. Yo creo que han habido también muchos imitadores de esas tradiciones. Mucha gente, si yo estoy hablando de esto, inmediatamente va a pensar en Cortázar, ¿no? Pero Cortázar, de algún modo, es un derivado de esta gente, ¿no? De Perec, de Alain Roch-Grillet, y así, o sea, en el fondo es explorar el lenguaje y los multilenguajes desde otra perspectiva, ¿no? Lo interesante es hacerlo probablemente en tradiciones cerradas, porque hay tradiciones que son mucho más receptivas probablemente a esto y otras no tanto, ¿no? En la poesía cubana toma otras formas, ¿no? Toma otras formas y uno lo ve, por ejemplo, en Sardú y en Lezama Lima, en Reinaldo Arenas, hay otra forma de jugar, de transgredir el canto. En la chilena, yo creo que por la irrupción de Parra es mucho más abierto y tienes a Juan Luis Martínez, tienes a Pablo Iyoli, tienes a Diego Maqueira, tienes a Cecilia Vicuña, a Rosabel y Muñoz, a Elvira Hernández. Entonces,
son otras poéticas, ¿no? Pero a la vez también siento que hay una resistencia. Hay mucha gente que reniega de estas poéticas, las encuentra como triviales, como que de algún modo desvirtúan un poco la poesía y vuelven a otras tradiciones, como la de Neruda, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, a los, de algún modo, derivados de Neruda, ¿no? Gente que está más cercana al canto. Yo no me siento muy cómodo en esa tradición. A mí de algún modo me gusta que los referentes se rompan, que se pierdan, que de algún modo también se desnude que habitamos un simulacro, que el signo caiga al vacío y que podamos también demostrarla en comunicación, ¿no? Desde otros ángulos, porque de algún modo habitamos esa comunicación. Entonces, creo que eso ha sido un poco también mi trabajo como narrador, como poeta y como editor, ¿no? Porque creo que al menos he armado o he contribuido, no, yo no he armado, en realidad es mucho decir eso, es demasiado pretencioso, pero he contribuido a que se visibilice y se comuniquen autores que forman parte de esta tradición alternativa, ¿no? De algún modo. O sea, que de algún modo lo que se ponga sobre la mesa sean escrituras o prácticas de escritura más que géneros o grupos, ¿no? O sea, como que lo que sobreviva de algún modo sea la escritura. Y creo que luego pues, hay otras personas que lo han ampliado, ellos mismos también contribuyeron con sus propias obras, ¿no? Mauro Gatica en su momento, Juan Malebrán, La Irisquilla, gente que forma parte de mi generación, ¿no? Rodrigo Ramos, en distintas partes del norte y estas zonas fronterizas, pero luego obviamente cada uno de ellos ha seguido sus propios trayectos, ¿no? Pero siento que hay un hermanamiento en esas escrituras, a pesar de que ya estemos lejos, digamos, a veces en comunicación y también espacialmente, pero siento que de algún modo son figuras que han marcado un momento, por lo menos en esa zona de la zona sur. Y probablemente autores nuevos, va a ser muy difícil evitarlos, o sea, va a ser muy difícil que alguien pueda decir, yo me salto esta escritura o la ignoro y yo estoy haciendo esto mucho antes. Cuando en realidad todos sabemos lo que se produce, todos nos leemos entre todos, y sabemos que esas escrituras están ahí, y son difíciles de ignorar, porque son buenas escrituras y creo que han dejado una huella. Bueno, ahora lo pienso hacia mi tradición. Pienso en Ricardo Castillo, sí. En Velázquez Juárez, pato está muy loco. O pienso en Ángel Ortuño. Sí. Y Lalo Padilla. Lalo Padilla, Carlos Vicente Castro. O sea, son ahí. Ven cómo, no manches, ven cómo es, digamos, para mí, en mi tradición y aparte en mi generación, ven cómo sería como traducir del español al español pasando por el alemán. Claro. Pero sí, aparte, no solamente en la cuestión del lenguaje, sino en el pensamiento, empezar a pensar desde una estructura filosófica o fundamental es que creo que la palabra filosofía pierde o ha perdido fuerza, pero creo que sí existe un rollo de fundamentos y pienso en Bencomo como esta parte que traduce del español que se va a lo alemán y luego regresa al español desde esta, llamémosle filosofía alemana. Claro, sí. Para reconstituir otra vez otro lenguaje, o bueno, más bien abrirle huecos al lenguaje. Sí, sí, y no solamente con el tema, ahora que lo mencionas, ¿no? O sea, porque al final de cuentas todo es traducción, ¿no? O sea, es traducción de una realidad al papel y hay un diálogo constante, ahí hay una tensión entre lo que queda escrito y lo que se rememoró o se reelaboró. Pero también, bueno, tuve digamos, la oportunidad de compartir esta semana que recién pasó, de hecho, con Daniel, que está
está viendo en Alemania, también con Pablo Jofré y Roxana Crisólogo tuvimos un encuentro acá sobre traducción. Claro, hay un elemento que también es muy importante, ¿no? Que obviamente ya se ha ido ampliando y se va a ampliar mucho más con las nuevas tecnologías y los nuevos soportes, que tienen que ver con también la disposición del material, ¿no? Lingüístico, del signo, todo lo semiótico en el papel, ¿no? O sea, cómo se lee, cómo se dispone la lectura, cómo interactúa el lector con el texto, pensando todavía en la edición en papel. Ahora si ya hablamos de edición en digital o con múltiples recursos, hay muchos experimentos en torno a eso y creo que las escrituras que tú nombraste, los autores de esta zona, que son entre el Bajío, Guadalajara principalmente, ¿no? San Luis Potosí, pero que luego confluyen todos en esta zona, a los que nombraste, ¿no? Ortuño, Padilla, ¿no? Ricardo Castillo, Bencomo. Hay una preocupación por eso, ¿no? Y hay una preocupación también que es compartida, ¿no? Y antes de que yo llegara a México, probablemente ellos estaban haciendo lo suyo desde mucho antes allá, nosotros estábamos haciendo lo nuestro por allá, y entonces están personas muy preocupadas por también cómo de algún modo se comunican, ¿no? Los distintos medios. O sea, yo entiendo, por ejemplo, la preocupación de Lalo, que es el que he tenido la oportunidad de editar más y compartir más en relación a los videojuegos, ¿no? O sea, porque en realidad uno tiene experiencias de interacción con otros medios que a veces superan al libro. Entonces, obviamente uno también ansía tratar de llevar eso al papel. O sea, ¿cómo puedo lograr esa experiencia, ¿no? Esa inmersión? O sea, ¿cómo puedo lograr ese nivel de envolvimiento? Y uno empieza a encontrar lógicas en espacios que probablemente no son muy usuales para el lector, sobre todo para el lector más tradicional, ¿no? El lector que uno, aunque lo parodie, lo ve en redes enojándose cuando dice: yo no pierdo tiempo en esas cosas, yo estoy leyendo aquí las grandes obras de Pablo Coelho, ¿no? Porque soy una tontera, pero hay lectores de ese tipo que postean cosas así cuando dicen: oh, yo no voy a ir a ver esa película, ¿no? O sea, yo no pierdo mi tiempo hablando de Barbie, yo qué sé, no sé, ese tipo de cosas que suenan muy mamadoras, pero que ocurren mucho. Hay lectores que sí son muy convencionales, son muy conservadores y muy protectores, muy sobreprotectores de un esquema de lectura. Y uno empieza a encontrar lógicas, incluso cooperativas, lógicas que uno podría decir, bueno, si nos ponemos así reduccionistas y empezamos a verlo en términos de prácticas, esto que hacían, por ejemplo, los experimentos que hacían los surrealistas, los dadaístas, estos experimentos de escritura colectiva, estos experimentos también de exploración del sueño, de distintas cosas que hacían, que algunas pueden ser ridículas también, es cierto, algunas pueden ser solo chiches, pero igual van abriendo espacios. ¿Entiendes? Uno las empieza a encontrar en lugares que no son los habituales de la poesía o de la literatura, ¿no? Como por ejemplo la comunidad de los modders, ¿no? De la gente que hace mods en internet, que modifica juegos. Y hay un nivel de modificación de una narrativa ahí, de una programación además, de un lenguaje, complejas y además gratuitas. O sea, que es otra cosa, porque igual desafían una industria. Entonces, ahí hay como una intervención también del copyright, una intervención, un ánimo de, por ejemplo, yo construyo sobre lo que tú hiciste. No, o sea, yo modifico la programación de esto y genero una base para un trabajo posterior. Eso en la literatura es difícil de encontrar, sobre todo en ciertos espacios como el de la narrativa, el de la edición, donde la gente en realidad no gusta de cooperar tanto. A ver, espérate. Tienes editados dos güeyes muy cabrones. Por un lado, un güey que vive en Tierra de Fuego y por otro lado al Drake. El Drake está loco. Sí. Su poemario de videojuego está muy cabrón. Pero luego estas 3 novelas que editaste en este lugar fantástico que en verdad es Tierra de Fuego, me gustaría que pudieras hablarnos un poco más de estas dos cosas que parecieran como salidas de la realidad,
pero que aparte después se vuelven demasiado permeables, demasiado algo que parece ciencia ficción, pero que termina siendo de alguna manera, sigo el rollo chileno, porque de alguna manera se parece a lo mexicano, este paso del neoliberalismo a la necesidad de regresar a algo que ni siquiera es mío, es de un grupo de rap que se llama Los Chicos del Maíz, que es el barrionalismo, pero que aparte me lo he ido encontrando tanto en la derecha como en la izquierda actual, esta necesidad de identidad grupal sobre el individualismo. Y a lo mejor mucha gente critica también al actual presidente de Chile porque su izquierda ya no es tan social, es muy barrionalista, en eso se parece un poco al viejito de aquí, ¿no? Sí, bueno. Son barrionalistas, o sea, la identidad se hace en el barrio, en el grupo. De alguna manera, por ejemplo, pues sí, yo se va a oír muy mamón, pero considero a este tipo que estoy entrevistando parte de mi familia. Pero nos volvimos grupo, pues, como Lalo, como Carebe, cierta gente que estamos ahí juntos. Claro. Es inevitable, o sea, cuando compartes, sobre todo con personas que tienen inquietudes en común, que se generen redes, o sea, obviamente amicales y luego también de cooperación, ¿no? En el trabajo en común, muchas lecturas que se trafican en común y luego quizá lo más peligroso es escrituras que ya se comparten, ¿no? O sea, que de repente empiece el tallercito a escribir y todos empiezan a escribir muy parecido en clave, sobre todo cuando aparece alguien que de algún modo marca una pauta, ¿no? Una pauta de escritura. Pero también pienso que esos procesos de contaminación también se dan en solitario. O sea, hay gente que no se junta con nadie en un comienzo y no quiere mostrar sus trabajos y se pega con puro escritor y se mimetiza. Porque en el fondo es muy difícil salir de eso. O sea, por un lado puede ser el exceso de contaminación del grupo y por otro lado el aislamiento. Y tú nombraste a dos personas, Drake, Renato Contreras y Oscar Barrientos, ¿no? Que primero viven en las antípodas, ¿no? O sea, uno es del norte de Chile, el desierto, el otro es de Tierra de Fuego, ¿no? De Punta Arenas, de Croata, de la misma, digamos, del mismo barrio del presidente actual de Chile, de hecho fue su maestro. Y tienes a estas dos personas que me tocó editar, con las cuales he vivido muchas cosas, porque me ha tocado estar en Punta Arenas, viajar con Drake, recibir a Drake en mi casa en México, y también recibir en mi casa también a Barrientos, tras distintas actividades. Aparte son autores de dos generaciones diferentes, pero sí hay un elemento que siempre Barrientos menciona, que es el rock and roll en la escritura, ¿no? O sea, que tenga pegada al asunto, ¿no? Y siento que la literatura de ellos dos tiene esa pegada, a pesar de que son autores de distintas generaciones. Barrientos podría ser un autor más de los 90, ¿no? Por la edad, y de una diferencia de ahí de unos 15 años por lo menos, lo cual también marca distintos registros. Sin embargo, creo que hay eso, o sea, aislamiento, por una parte, ¿no? Porque son dos provincias extremas, más o menos al margen de lo que es Santiago. Esa es una cosa. Luego también está esa actitud poco de desacato, de no querer acoplarse al barrio santiaguino, porque eso también hay que decirlo, o sea, de algún modo, y eso es un reflejo del gobierno actual, que es un gobierno de comuna, o sea, la palabra comuna se les cae de cajón porque es una comuna, o sea, es una comuna de Santiago, más o menos clase media alta, que de algún modo termina absorbiendo al presidente que viene de la provincia. ¿Qué es lo que le pasa también al escritor cuando se va de la provincia a la capital? Que creo que ha sido la resistencia también de la gente de Guadalajara, generar una resistencia a través de la escritura y generar un propio centro, ¿no? Y creo que lo que une a estos dos autores, nuevamente Barrientos y Drake, es también ese aislamiento, es una arma de resistencia, porque deciden producir cosas
inéditas y raras y hasta incómodas en espacios en los cuales no se espera, digamos, ese tipo de escritura. Porque de las escrituras provincianas se espera folclore, digámoslo así, eso es lo que espera el centro, ¿no? Exotismo, así como también Europa espera eso de América. Porque si tú llegas acá siendo un autor de ciencia ficción, a menos de que hagas un cruce como Mariana Enríquez o otros autores, que digas, bueno, yo hago terror, pero meto el elemento ahí de dictatorial, de violencia latinoamericana por debajo, lo cual también está muy bien, pero no todo el mundo hace eso. Ese es un caso, ¿no? Pero hay otros que simplemente dicen, bueno, yo voy a contar la gran novela de la violencia en México. Entonces, y me voy a forrar. Y otro, yo voy a contar la gran novela de la dictadura chilena o la dictadura argentina y bla. Y se vuelven historiadores, ¿no? Se vuelven como el puente del gran centro legitimador con el, digamos, el espacio latinoamericano del cual necesitan noticias desde una órbita segura. Y Santiago le pide lo mismo a las provincias, igual que Ciudad de México le pide lo mismo a sus provincias, ¿no? Le pide lo mismo al escritor de Chiapas, de Tijuana. Mira, si no me vas a dar pueblo mágico, no vengas acá a decir que me vas a contar tu literatura, tu poesía del lenguaje, tu poesía de los videojuegos, porque ya de eso tenemos, ¿cachai? Ya tenemos esa gente acá, ya está cubierto ese nicho. Tú ven y véndeme el poterito de greda, ¿cachai? El artículo tejido y eso es lo que quieren. Y ese tipo de literatura es la que quieren. Entonces estos autores decidieron, claro, o sea, generar literaturas extrañas, ¿no? Extravagantes, y que yo creo que en un comienzo fueron súper incomprendidas. O sea, cuando yo me acuerdo, o sea, Barrientos viene escribiendo en los 90, tiene el libro que de hecho yo publiqué es un libro que es una compilación que salió en cuarto propio, de forma dispersa, y yo la compilé en un solo tomo, y eso permitió que fuera releído. Y ahora, bueno, ahora Barrientos ya está instalado también. Drake, no lo sé, pero me sorprende que de repente ahora en Santiago que se están publicando libros de videojuegos, haya gente que diga, ah, pero hubo un chico que escribió esto y de lucha libre a comienzos del 2000, pero no lo nombren, ¿entiendes? Y sin embargo lo copian también. Entonces, llega a ser molesto. Aquí me gustaría como invitarte a que me platicaras cómo funciona esta parte, digamos, como conversa de Sinosargos trabajando con otras personas, con otras editoriales. ¿Cómo jala eso? Y bueno, ya que veníamos hablando del aislamiento, como te comenté al comienzo, y bueno, tú ya sabes, y algunas personas que conocen la editorial saben, esta fue una editorial que nace en la provincia extrema, entonces, de algún modo, la asociatividad es una característica de la editorial, pero también es una necesidad porque es la manera que tenemos de, digamos, por una parte, nosotros poder superar la falta de infraestructura. Cuando nosotros empezamos había una falta de infraestructura en el país, sobre todo en las provincias. Entonces, y luego cuando nosotros creamos nuestra propia infraestructura, que ya la tenemos con sedes y distintas alianzas y también bodega, puntos de impresión, de distribución, compartirla con otros proyectos afines, hermanos que están empezando, ¿no? De algún modo facilitarles la tarea. Y eso pues nos ha llevado a hacer coediciones, participar en proyectos con México, con Perú, sacar ciertos títulos que han engrosado el catálogo y que la gente que sigue la editorial puede darse cuenta que ese título forma parte de nuestro catálogo, pero también del catálogo de otra editorial. Entonces ha sido el caso de, por ejemplo, Aleteia en Arequipa, Marginalia, ¿no? Montea en un momento, en Guanajuato, con Amaranta Caballero, Los Pájaros, y así podría nombrar muchas más, ¿no? O sea, la Liga de la Justicia, muchas otras editoriales que algunas ya no existen y otras que incluso han crecido mucho. Entonces, han sido también proyectos de algún modo temáticos, ¿no? Porque hay editoriales que solo se dedican a la poesía, otras solo a la narrativa, otras solo al ensayo, otras solo publican autores peruanos, solo mexicanos. Entonces,
de algún modo nos ha permitido sortear ese problema de la infraestructura. O sea, tener una publicación, por ejemplo, en Chile y también en México y a la vez en Perú, distribución en los tres países, que el libro se imprima, porque lo único que uno comparte es finalmente el PDF, el contenido, que ya ha sido trabajado con el autor, que ya tiene todos los registros legales, y ya luego ese mismo autor acepta que esa obra se imprima una cantidad en un país y luego en otra, sorteas todo el tema de las aduanas, los envíos. Ahora que yo estoy acá en Europa también, o sea, consigo obras que logro que se publiquen en México o en Chile, y luego eso también nos facilita el hecho de poder hacer estas colecciones de autores latinoamericanos que no son solamente chilenos o solamente mexicanos, sino que puedes tener un autor ecuatoriano, peruano, argentino, chileno, ¿no? Cubano, y puedes lograr que la obra llegue al autor, se presente en su país, pero que a la vez también nosotros podamos lograr que el autor salga de su país y vaya a Chile o viaja a México y presente el libro, ¿no? Entonces, y también genera esas como relaciones extrañas, ¿no? Que de repente un autor diga, por ejemplo, Julio Hubbard, que lo publicamos, él es un autor conocido en México, publica en Milenio, pero que de repente esté con Ángelo Lafuente, un autor boliviano, que más bien es musicólogo, pero que también trabaja el ensayo, y que de repente se encuentren y digan, ah, formamos parte del mismo catálogo, y empiezan a leerse entre ellos, ¿no? Entonces eso también genera como ya una vinculación poco extraña, pero interesante, porque es a partir de los fragmentos de estas colecciones que se arma también una especie de canon diferente, ¿no? Y eso ha sido, por ejemplo, el trabajo más reciente que hemos tenido, es el que más sostenido en el tiempo, ha sido con Marginalia, con Gonzalo Geraldo, trabajando el tema del ensayo, ¿no? Desde Montalbetti, textos de Pedro Mena, de Angelo Lafuente, de Julio Hubbard, de muchos autores, ¿no? Y estamos ahora presentando una nueva tirada de proyectos con autor argentina, con otro autor chileno, otros mexicanos, y sobre todo en el ensayo, ¿no? Que es un género que de algún modo queda perdido entre el ensayo académico y la prosa de ficción, ¿no? O sea, o la crónica, que también se vende mucho más y que muchas veces tiene espacios en revistas periodísticas o prensa, y el ensayo queda un poco relegado, ¿no? Porque finalmente es un ejercicio de pensamiento, de reflexión, de autorreflexión muchas veces, y como el diario, quizá como otros géneros, queda un poco relegado. Y creo que ha sido interesante poder llevar a cabo este proyecto con otros editores, de manera que se pueda fortalecer la difusión, ¿no? De un género un poco perdido. Aquí hay algo que nunca he terminado de comprender. Por un lado, Daniel Rojas Pachas, el autor, y Daniel Rojas Pachas, el editor. ¿Hay algo en ese catálogo que muestras que compagine? O sea, o es, digamos, como dos productos diferentes o dos pensamientos diferentes sobre lo que te gusta y sobre lo que escribes. A veces asumo que escribir no es todo lo que te gusta, pero editar es lo que te gusta. ¿Qué es editar? Sé que ha sido raro porque ha sido como muchas etapas, ¿no? En un comienzo editar fue una necesidad, en el sentido de pensar también como autor, y es algo que probablemente los países y los estados no van a entender, ¿no? Porque nunca van a asumir su debilidad. En cambio, uno como sujeto y también como un sujeto crítico, que sí me considero una persona crítica, sí puedo asumir que de repente uno tiene falencias incluso en sus propios procesos de escritura, ¿no? Y por eso tratas de mejorar. Pero los gobiernos usualmente tratan de maquillar eso. Entonces, cuando el asunto ya está instalado, se olvidan de que hubo un momento en que eso no existía, ¿no? O sea, ahora para ellos es muy fácil, en base a las estadísticas, decir que Arica es un centro productivo más y un centro productivo interesante, ¿no?
tan interesante como pudiera ser Valparaíso, que es una ciudad ultra publicitada y a veces sobre publicitada. Entonces, hay ciudades que tienen una mayor producción, o sea, en Chile, por ejemplo, Valdivia. Sin embargo, quedan opacadas porque se ven como ciudades universitarias, ¿no? Y supongo que eso también pasa en México, eso también pasa en Perú, ¿no? Hay ciudades que están súper publicitadas. Y en Arica no existía nada. Y en un momento cuando yo creé la editorial, y lo digo así porque esta entrevista también va en relación a nuestra participación en Guadalajara. Y creo que es interesante hacer esta crítica porque yo el año pasado estuve en Frankfurt y fui parte de la comitiva. Este año voy a ser parte de la comitiva de Guadalajara, pero esta vez me dejaron fuera de la comitiva de Frankfurt porque según ellos habían 2 títulos míos autopublicados en mi propia editorial. Bueno, esa editorial no existiría sin esos títulos autopublicados. Y lo digo así, porque yo gané una beca por esos títulos y en lugar de usar toda la plata para autopublicitarme, lo que hice fue iniciar un proyecto editorial. Y publiqué el libro que me exigían, pero publiqué a 4 personas más. 4 personas que creo que han marcado un poco el devenir de la literatura del norte. Le gusta a quien le guste, o sea, y ha sido así, por lo menos la contemporánea. Entonces, el gobierno me puede decir, bueno, pero ¿por qué te autopublicaste 2 libros? Bueno, no los autopubliqué, sino que, o sea, en realidad era el fondo que tenía que hacerlo. Y es la necesidad de mucha gente que no vive en Santiago. Pero si eres de Santiago y no entiendes eso, es porque yo no le iba a pagar a un editor pirata o un editor bucanero porque me iba a cobrar 3 veces lo que me había dado la beca y preferí sacar esos 2 libros y luego sacar más títulos de otras personas, ¿no? Y luego generar una editorial que a la larga ha proyectado la literatura chilena, por lo menos de una porción del país, en distintos espacios en los que he debatido, o sea, que me he debatido por estar ahí, o sea, que he peleado por estar, o sea. Entonces, como te digo, ha sido diferente. Pues en un momento fue una necesidad, luego fue una lucha. Bueno, primero fue una necesidad porque no había espacio para que un autor del norte pudiera publicar, entonces creé el espacio y luego se volvió una pugna. O sea, pelearle el espacio al mainstream, pelearle el espacio a las grandes editoriales, de repente verme en una feria al lado de Simonetti, verme al lado en una misma mesa con la gente de etiqueta negra, con gente que incluso eran escritores y congresistas, y yo decir, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué hago en esta mesa? O sea, si yo soy súper under, o sea, vengo a una provincia y de repente estar en cenas y en lugares en donde uno dice, ¿qué hago acá? O sea, ¿cómo, en qué momento, si yo solo quería publicar un libro, cómo terminé en este espacio? O sea, es muy raro, ¿entiendes? Porque es una máquina que te engulle. Y es una industria en donde mucha gente que está tomando las decisiones en Santiago, lo voy a decir así, no entiende esta maquinaria, no la entiende. Y al igual que no entiende la poesía, la sacraliza y la ve como un espacio impoluto. Y yo creo que cualquiera que ha estado en una fiesta en la FIL de Guadalajara, post-feria, sabe cómo se mueve la industria del libro. Porque las decisiones editoriales no se toman en una mesa, sentados en un sofá con un café, se toman en la peda, y hay que decirlo así, y se toma en la fiesta, con la gente ahí decidiendo quién se publica, quién no se publica. Hay muchos elementos extraliterarios que mueven esta industria. Y es una industria millonaria y es una industria de apariencias y de espejismos. Entonces, uno hace la pega, yo hago la pega. Si a mí me dan, yo qué sé, $1.000, 1.000 para sacar los libros, yo saco los libros. Los saco, los rindo, los muevo, los pongo y si puedo saco más libros y lo hago. Y lleno sus estadísticas, ¿no? Ellos pueden decir, ah, sí, él hace la pega. Y bien. Y es chistoso porque al final de cuentas esa misma pega es la que hoy día como editor yo creo que es beneficiosa, pero también es una especie de maldición porque y para algunos puede ser muy raro, o sea, porque, por ejemplo, en la comitiva de Guadalajara actual, quizá me estoy yendo de lengua, pero es así, o sea, va solo una persona de provincia, soy yo, y yo ya ni vivo en Chile. Y o sea, es que no hay más gente de provincia o no postulan o en verdad no han hecho la pega. Y yo creo que la han hecho, pero no los ven, ¿entiendes? Entonces es como, ¿por qué siempre van los mismos 5 de Santiago? Y a veces no son ni editores, y a veces no es ni gente que saca un catálogo de autores chilenos contemporáneos. Hay una editorial ahí que es escolar, o sea, que saca libros que obviamente se van a vender a precios carísimos a los colegios. Y hay otra editorial que publica libros liberados, libros de Lewis Carroll,
de Sir Walter Scott. Eso no es literatura chilena, ¿cachai? O sea, sacan libros, o sea, Casa de Muñecas de Ibsen, pero lo encuentras pirateado en cualquier lado, lo puedes leer en PDF, está ahí, o sea, se lo venden a los colegios. Eso no es una editorial chilena. O sea, tiene base en Chile, pero saca puros enlatados. O sea, eso es como decir, o sea, yo fomento la producción televisiva chilena y paso todo el día Los Simpsons por televisión. O sea, mi programación, la parrilla televisiva es enlatados que compro. Entonces, lo único que vende son enlatados. Entonces, hay muchas editoriales, Coro, Mevi, Aparte, podría nombrarte muchísimas, ¿cachai? De Valparaíso, libros del Cardo, y no están, ¿cachai? Y no están, y en ellos puedes encontrar la poesía, la narrativa y el ensayo que más tarde las editoriales grandes van a ir a buscar. O sea, hay Bueno, una autocrítica, porque yo, eh, editor de provincia, ya no yo, editor de provincia, o sea, ya no vivo en la provincia. me haces meterme en algo, o sea, que aparte son tu competencia, pero tú mismo los promueves. Pienso en Aparte, pienso en libros del Cardo, que a lo mejor en México no los tenemos como conciencia, pero aparte son poquitos los libros que están ahí, pero están chidos. Esta otra chica de Valparaíso, pues somos fans. Tú lo sabes, o sea, Gladys hizo una realidad muy cabrona sobre la literatura feminista en México. Sí, sí. Literatura chilena feminista, tengo que así declararlo como tal. Tú lo sabes, Sarsi, yo, Lalo, varios güeyes admiramos lo que están haciendo, está muy cabrón. Y de alguna manera, mientras estuviste aquí, lo armaste. Pusiste, acuerpaste, como dirían de alguna manera. Supongo que Gladys nos bullearía en este momento por decir eso, pero lo acuerpaste. Con un grupo de gente a lo mejor muy minoritaria, pero se armó. Sí. Pero también has acuerpado cosas, por ejemplo, lo pienso en Marginalia, acuerpaste a gente como Pedro Mena. Esto, ¿cómo te concibes a ti mismo? Ese individuo que es Daniel Rojas Pachas, construyendo una imagen de la literatura latinoamericana. ¿Qué pasó ahí? Quizá no soy muy inteligente cuando tomo ciertas decisiones, soy más emotivo, quizá está mal decirlo, y a veces peco de ingenuo y generoso, porque nunca sabe cómo van a terminar las relaciones entre pares, ¿no? Sobre todo en una industria que tú mismo lo dijiste, competidores, muy competitiva. Sin embargo, yo creo en el juego de la literatura y creo que es un juego en el que todavía vale la pena creer. La literatura más allá de la industria, o sea, y la escritura, sobre todo la escritura más allá de la industria. Sin embargo, creo que el lector finalmente no tiene que verse perjudicado por las rencillas que nosotros podamos llegar a tener como editores o como personas. Y si bien yo no me llevo ya tan bien con algunas de estas personas, no voy a negar su trabajo. Y espero que ellos no nieguen el mío, aunque sí sé que ocurre. ¿Ya? Pero también las cosas están hechas y están ahí. O sea, en este mundo, en este momento es muy difícil ocultar ciertas cosas. O sea, como decir, no, es que en el norte no pasó nada antes de tal. Mentira, o sea, igual a la larga van a darse cuenta y lo van a encontrar y es inevitable. O sea, yo tampoco puedo negar que en algún momento el norte fue Oscar Hahn y Tebaida. Tebaida, yo me siento muy vinculado filialmente con ese grupo de los 70, no así con Oscar Hahn. También Rivera Letelier, es una tradición que no se puede negar, o anterior, no sea igual, Sabela. ¿Para qué negarlo? O sea, si está ahí.
sea, finalmente el lector va a decidir si quiere o no leerlo. O sea, es así de simple. Ahora, bloquearlo, jugar a ser el aduanero, no sé. O sea, yo ya he tenido miles de líos con aduanas de distinto tipo en mi vida, como para ponerme en ese papel, ¿no? De ser yo el censor. O sea, si al final de cuentas también la literatura que estudio y analizo con más profusión, que es la que comentábamos al comienzo, que es la de Enrique Lin, fue una literatura que enfrentó el silenciamiento, que enfrentó la censura. Entonces, si yo, por un lado, trato de rescatar cierta porción de la literatura de este autor y a través de él de otros que han quedado encasillados, despolitizados, ¿por qué haría eso con otras personas? O sea, es evidente que, pero claro, se entiendo, la gente es muy territorial, ¿no? Y cuando yo me fui de Arica, quedó un espacio y alguien tenía que tomarlo, o sea, no iba a quedar, o sea, quedó descabezado, hay que decirlo así, quedó descabezado el asunto, pero habían otras cabezas ahí rotando, otras inteligencias, otras sensibilidades que le dieron otro rumbo. O sea, Connie, que con la literatura de terror, tomó una gestión que nadie estaba haciendo y que era la que yo hacía en los colegios, que era la que hacía con cultura, en la comunidad aparte, que de algún modo tomó la otra ala, que era el contacto con Santiago, con el centro, con el afuera, con el alrededor, que es un poco más, digamos, cosmopolita la visión, no tan localista, que también es importante. Y bueno, y otra gente, ¿no? Que dijeron, bueno, ya se fue esta persona que promovió una literatura muy alternativa, muy rara, de poco como un realismo sucio, con una cosa gonzo, con una literatura de la poesía más intermedial. Entonces empezaron a surgir otros grupos que habían quedado opacados. Inevitablemente uno opaca también, eso también lo tienen que reconocerlo, ¿no? Y empezaron a reemerger grupos de la literatura aymara, de otros grupos de una literatura un poco más telúrica. Y bienvenido sea, o sea, igual si no salgo siempre circula. Todavía están los libros ahí. El otro día, no sé, había una muestra de la universidad de la carrera de lenguaje y vi una foto y estaban los libros y no salgo en esa mesa. O sea, entonces no lo puedes negar, o sea, está ahí. O sea, está ahí, eso fue un escalón. O sea, ahora, obviamente ahora hay otros pisos sobre los cuales, otras sombras sobre las cuales las personas se pueden cobijar, ¿no? En ese desierto. O sea, porque es eso, es un desierto. Entonces, finalmente somos sombras, ¿no? O sea, un espacio donde te puedes cobijar del sol y guarecerte, bueno, ahora hay otros espacios. Si no salgo siempre va a ser una alternativa para otras personas, pero también ya uno no puede estar en todo. O sea, yo, la verdad, miro hacia otras. Ahora, por ejemplo, y también, quizá ahora es otra etapa, ya no es una etapa. Yo ya no estoy en pugna, ¿sabes? Que yo no estoy en guerra con nadie. O sea, la verdad que no. Puede ser que haya gente que todavía tenga pugnas conmigo, bienvenido sea, ¿cachai? Si quieren, pues, escríbanme. Pero la verdad es que no. Estoy en una situación muy diferente en mi vida, en la diáspora, literal, porque es eso, o sea, vivir en... Es muy diferente habitar un país con tu propia lengua que habitar un país donde se habla neerlandés. O sea, hablan tres lenguas que no son la tuya, neerlandés, alemán o francés. Elige en cuál quieres incomunicarte. Esa es mi situación ahora. Muy diferente a vivir en México. Cuando yo viví en México era como estar en Perú más grande y más caótico y más hermoso. O sea, hermoso, igual de hermoso, pero era otra complejidad, pero era latinoamericana. Entonces estás ahí, te puedes comunicar de igual a igual. Ahora es otra situación. Entonces, a la vez he encontrado pares en esa diáspora, gente que está en Finlandia, gente que está en Suecia, gente que está en Alemania, latinoamericanos que por esta razón están ahí. Y bueno, pues ese es mi crew actual, esa es como la realidad que tengo, ¿no? Y los que vienen acá de Latinoamérica, de paso, a presentar una ponencia, a presentar su último libro, de gira, que pasan por España y de repente saltan a Francia o Alemania, pues es diferente, ¿no? Porque estás de paso. Entonces, siempre cuando uno está de paso, romantiza, piensa que por estar 3 días, mapeaste la situación y es muy diferente. O sea, estar acá no es necesariamente un correlato de éxito. O sea, es complejo, es difícil, tiene sus dificultades, es otra economía, es otra sociedad, hay otras marginalidades. Entonces, obviamente, no tengo cabeza para que una parte de mí esté en pugna con
con gente de mi pasado, o sea, los recuerdo con cariño hasta donde puedo y nada, o sea, no los pienso tanto tampoco, o sea, siendo sincero, o sea, pero sí valoro su trabajo, eso sí. O sea, yo no negaría, porque lo dije, no negaría el trabajo a Mauro, no negaría el trabajo de Malebrán, no negaría el trabajo de Gladys, ni de Rolo, ni de nadie. O sea, yo creo que ellos también están dando su pelea, su realidad y sabes que al final somos los mismos huevones, si quiero decirlo así, ¿sabes? Trabajando en torno al libro. ¿Quién dedica su vida a eso? O sea, en verdad, o sea, ¿el gobierno? No. O sea, los agentes culturales, los llamados agentes, no. Entonces, al final estas personas también se están echando al hombro una chamba que nadie más quiere hacer. Entonces, es así, así. Más fácil vender pan que vender libros, o sea, la dura, o sea, por los libros no te pagan al día, nadie, o sea, los libros quedan en consignación y esperar a que te los paguen. Y luego, trabajar con autores siempre es complicado, porque uno también es autor y el autor es veleidoso y caprichoso y el autor tiene paranoias y uno como autor es así, entonces imagínate, un catálogo de 20, de 30, 100 voces, 100 personas esperando que trabajes para ellos, complicadísimo. ¿Sabes? O sea, entonces ser editor es como una mano de mono. No es una mano de mono, así, esa la mano de mono maldita. O sea, es como, te puedes pedir un deseo y te puede salir, pero por otro lado, te estás jugando la vida. Así, es complicado ser editor, no es sencillo. Acabas de llegar, chucha, güey. Es A- complejo, es complejo. Pues, Acabas de matar como todo el otro proceso, pues. Eh, Aparentemente siempre hay como este estado de violencia de la edición, pero acabas de, de partirme mi madre. Que era la pregunta de ¿qué se va a mostrar de un güey que a final de cuentas se ha partido su madre en ser un editor? Que gracias a ese pinche trabajo, ahora decidieron que en Guadalajara podía mostrar su trabajo. Que no se está mostrando todo lo que se sucede en el norte. ¿no? O sea, pienso en Rolo, tiene varios libros que me gustan mucho. Pienso en Mauro Gatica y también hay muchas cosas que está trabajando muy cabronas. Con Bolivia Pienso, también. pienso en Gladys. O sea, fuera de Santiago, lo mismo pienso acá en Julián Herbert, en toda esta gente que está como que aunque los consideramos como importantes, siempre están fuera, no están en ese centro. Y una de las cosas que me gusta mucho, por ejemplo, de Sinosargo, es el tercero en discordia. ¿Qué chingados vamos a ver en Guadalajara de Sinosargo? Sí, yo creo que, o sea, es una porción, ¿no? Como tú creo que lo describiste muy bien, o sea, va una pequeña porción, pero al menos es algo diferente a lo que siempre de algún modo lleva Chile, ¿ya? Porque sí me ha tocado ser antes editor invitado a distintas ferias internacionales, ya estaba en Guadalajara también varias veces, bueno, cuando vivía en México, estaba todos los años, pero usualmente no estaba en el stand de Chile. Cuando estuve en México estaba en el stand de Fondo Guanajuato. Y iba a Chile, iba al stand de Chile como de visita a ver qué habían traído y también porque lo que yo sí hacía era traer autores que sí iban al stand de Chile, pero usualmente terminaban más en el stand de Guanajuato, que era curioso, porque les daba mucho más espacio. Porque, bueno, ya si ya estamos en estas confidencias, es así, o sea, cuando se arman estas comitivas siempre hay un grupo A y un grupo B. El grupo A es el autor de las editoriales grandes, ¿no? De Alfaguara, Tusquets, Planeta, y luego el grupo B son los autores de las comitivas. Y los autores de las comitivas son los agentes, los operativos, los funcionarios de algún modo que nos llevan como para mostrar el compendio de la literatura, o sea,
lo que se está haciendo, el estado del arte, pero el grueso es el grueso lo que se muestra siempre es también la postal, ¿no? O sea, el libro nuevo traducido de Neruda, no de Mistral, micromachismos que tiene el Estado, ¿no? El nuevo libro de Neruda, algunas traducciones, probablemente, muchas cosas de temas visuales. Antes llevaban libros de vino, libros de historia de Chile. Casi siempre el stand era un replicado de distintos stands. El mismo stand lo veías paseando por todos los continentes. Y nada, y el resto lo completábamos nosotros, los editores, ¿no? Y muchas veces eran editores de Santiago, y los editores de Santiago a veces se esfuerzan mucho en publicar sobre todo gente de afuera, más que de su propio país. Si no son los mismos autores de Santiago, el grupete, como tú dijiste, el barrionalismo, término, ¿no? que señalaste, se extienden al otro barrio, la otra comuna, y traían gente de Argentina, ¿no? De repente alguna traducción de Europa, y eso, o sea, entonces no se espera que haya muchas cosas de provincia, ¿no? Salvo, uno sabe, o sea, el poeta mapuche, que escribe en Mapudungún, entonces obviamente es de una zona del sur, y de repente alguno que otro autor ya clave como Thomas Harris, ¿no? O la gente de Concepción, o alguien de Valparaíso, pero del norte nada, o sea, porque realmente no lo tienen mapeado, o sea, no consideran que hay una literatura del norte. Y los libros de Rivera Letelier, que probablemente es el autor más conocido del norte de Chile, los vas a encontrar en el stand de Alfaguara, no los vas a encontrar en el stand de Chile, porque él no publica con editoriales chilenas, o sea, él publica con una transnacional, ¿no? Igual que Isabel Allende, o sea, los libros de Isabel Allende no los vas a encontrar en la stand de Chile, porque ella no publica en Chile, o sea, los libros llegan a Chile, pero llegan, van a estar en el stand de Random House, o sea, o de Alfaguara, no sé dónde publica ella, pero es eso, o sea, ellos son autores ya transnacionales, no son autores chilenos. Entonces, va a pasar eso. ¿Qué podríamos decir? Esta imagen del norte chileno, la diáspora. ¿Qué nos vamos a encontrar en Guadalajara? ¿Qué hay? Bueno, estamos llevando muchos libros diferentes entre sí, distintos géneros. También van a encontrar distintas voces de Latinoamérica. Creo que ya un poco redondeando la conversación, la editorial ya no es solo una editorial del norte de Chile, es una editorial con base en el norte de Chile, con sus orígenes, pero es una editorial latinoamericana, una editorial de algún modo transcontinental, yo diría, porque sí tenemos autores de distintos lados. Y en esta oportunidad, pues van a encontrar autores mexicanos, cubanos, argentinos, chilenos, autores también de diversos registros y también trayectorias, ¿no? Puedes encontrar desde José Coser o Reinaldo Jiménez, autores como Lo Gutiérrez, Lalo Padilla, Carlos Vicente Castro, que son locales. También Luquín, Renato Contreras, y pues de algún modo también la editorial va a poder acercar a los autores que también publicaron con la editorial, porque pues van a poder conocer el sello, a partir de eso encontrar las publicaciones que probablemente no estén en Guadalajara, pero que van a poder comprar a través de la página o en los espacios en los cuales se distribuyen los libros, o llegar también a los proyectos, porque pues en la página pueden ir rastreando un poco las trayectorias y saber que, por ejemplo, Renato Contreras tiene un proyecto de cómic llamado Latinia, o autores que publicaron con nosotros, como Mauro Gatica, que pueden encontrar sus libros incluso en el Tachas, donde va a estar esta entrevista, que lo publicó con nosotros cuando la editorial estaba empezando ya hace más de 13 años, y para descarga gratuita, ¿no? Y luego pues también pueden encontrar a otros autores en los compendios que tenemos de antologías del norte, antologías de Frontera Norte, que fue curado por Elma Correa y Oscar Barrientos, donde hay narradores como Antonia Torres, el mismo Barrientos, ¿no? Marcelo Mellado y otros autores mexicanos. Y así tenemos Tríplice, ¿no? Que también es una antología de narrativas chileno, peruano, mexicano, boliviana. La antología de cómic y fanzine que hizo Esteban Morales, Engranaje.
y muchos títulos más, ¿no? O sea, que de algún modo son, yo siento un respiro, una alternativa, ¿no? A lo que van a poder encontrar de otras editoriales. Igual, sabemos que Guadalajara es inmenso y a veces uno también en los stands menos esperados encuentras joyitas no dispersas, pero bueno, en el stand de Chile va a haber un poco de esto y también en el stand de Guanajuato. Entonces, porque tenemos esa doble filiación. Entonces, van a poder encontrarnos en ambos espacios también presentando cosas dentro de la misma feria. Todo el trabajo con Amaranta, ¿no? De la colección de poesía y también con Gonzalo Geraldo y Pedro con la colección de ensayo latinoamericano. Entonces, creo que hay una variedad que por lo menos le va a llamar la atención al público. Eso es lo que estamos llevando a Guadalajara. Y bueno, también anuncio ahí, en la llamarada, en la Madero 325, pueden encontrar algunos títulos eh, de Sinosargos. Ahí, pues ya están a la venta. Y a través tuyo pueden hacer el contacto, ¿no? O sea, igual están siempre los links y volver a la página, ¿no? Y ahí a partir de eso encontrar los puntos de distribución, porque los libros están en el sótano, en Gandhi, en Sanborns. O sea, también los pueden comprar y se los envían a la casa. O sea, no podemos llevar todo, pero sí hay muchos títulos que son interesantes y que ya los pueden recibir en la comodidad de su casa. Y creo que también hay una posibilidad por ahí de comprarlos en PDF, algunos libros que ya no están Sí, sí, también algunos que ya están no descatalogados, pero sí ya están agotados en stock, ¿no? Y sí, en pues, físico, pues. claro, en físico, sí, también tenemos venta en ebooks, entonces también pueden adquirir algunos títulos anteriores, ¿no? Ya de años atrás, y también redescubrir algunos autores que hoy están publicando en editoriales grandes, ¿no? Como el mismo Oscar que publica en Tusquets, o Rodrigo Ramos que ha publicado en Alfaguara, con libros como Pop o la trilogía de la que estuvimos conversando, que también es muy interesante para poder ver la evolución de su escritura. Bueno, recomendación. Oscar Barrientos, Ramos Bañados, yo creo que sí son como en narrativa. Yo soy más de narrativa, más que de poesía. La antología con Elma, que la hicieron con Oscar Ah, también. sí, también es muy buena por ahí. No sé si tengas ahí algo de León, este chavo de Tijuana, del norte. Uy, no lo recuerdo, no sé cuál sería. Pensé en León Creo que Plasencia. no es León Plasencia, Antonio León, creo que por Antonio allá. León, él, hoy es que él está publicado en la revista, pero nosotros no tenemos textos de Antonio publicados, porque Lo publicaste nada más en la revista, ¿no? sí, claro, no, porque él no alcanzó a estar en un Tea Party, los Tea Party llegaron hasta la quinta edición, pero siempre se barajó su nombre para una sexta, y ya no fue porque, pues, aprendimos. Pero Antonio León, la neta, léanlo, lo Sí, claro. vale. Sí, claro. Sí, es muy bueno. Por cierto, bueno, no recomienda, ¿no? Sino me gustaría que nos dijeras cuáles son tus novelas que siempre es importante como tener ahí presentes. Yo me iría random, es de mis favoritas, pero recomienda las novelas. De otros autores? No, ¿O qué? tuyas. Lo mío. Bueno, más reciente es la reedición de Rancor, que es una novela muy cortita, muy ultraviolenta, pero que tiene un espíritu muy fronterizo, que sí la pueden adquirir, está circulando y tiene una edición con los perros románticos en Chile y pues tiene una reedición bilingüe. Y lo último, que no es novela, pero que igual no sé si les interesa, es todo el trabajo que estaba haciendo sobre la narrativa de Enrique Lin, que también acaba de salir por los perros románticos, que la pueden adquirir
a través de ellos, y también está en varios espacios, Busca Libre, Gandhi y así. Y en realidad creo que es un puente de acceso a la narrativa de este autor que lo hemos mencionado un par de veces en la entrevista y que vale la pena leerlo, ¿no? Batman en Chile, que de hecho la pueden encontrar en línea por ahí, La Orquesta de Cristal, ¿no? Son novelas muy interesantes, muy raras y que dicen relación con las poéticas que hemos estado comentando, ¿no? Estas escrituras que enrarecen el panorama. Entonces, creo que ese trabajo que he hecho sobre Lean es un trabajo del que estoy muy orgulloso y creo que también puede arrojar algunas luces sobre sobre esos tipos de escritura. Por ahí, ¿cuál es la dirección? Link Ah, enriquelink.com. poetaenriquelin.com. Sí, ahí también, bueno, ahí es un repositorio de materiales de distintos autores sobre Lean para la gente que lo estudia, más allá de la poesía. Pueden encontrar mucho material sobre él. También está, bueno, en Facebook como Poeta Enrique Lin, que es como la página, ¿no? Que está en Facebook, también en Instagram. por, bueno, yo no soy digamos, no manejo los derechos de la familia y hay una fundación, pero de algún modo, pues ellos trabajan en torno a la imagen, la definición un poco de la memoria del personaje. A mí me preocupa más la obra, me preocupa más la escritura de Enrique Lin, y, y al menos ha sido un trabajo colectivo de tratar de sistematizar un poco el acceso a materiales dispersos, ¿no? Tesis, ensayos, libros sobre él, entrevistas, materiales también de él que son un poco difíciles de encontrar, pero que están dispersos en muchas revistas en Latinoamérica y en Europa y que pues ahí los pueden encontrar, ¿no? O sea, los links a los repositorios originales, por ejemplo, lo que publicó con Montalbetti en Hueso Húmero, o los diálogos con Pedro Lastra en la Universidad Veracruzana, o las conferencias, el diálogo con Raúl Ruiz. No digo que sea material que no esté en la red, pero si obviamente se te puede facilitar encontrándolo todo en un solo sitio, es mucho mejor, ¿no? Y creo que ojalá hubieran más sitios así. Los hay de otros autores, pero siempre es valioso porque para la gente que investiga es mucho más amigable. Luego también para citar o para poder tirar un Para link. encontrar por lo menos el texto, o sea, yo no pienso en la academia, sino en alguien que pueda disfrutar la literatura de Link. Y Link, la neta, es una de las cosas más divertidas que solamente lo podía comparar con Los Prisioneros. Sí, bueno, hay mucho desacato. Lin es un autor muy político y hay que ver ese lado también, creo que es importante. Este, por el otro lado, te encontramos en sinosargos.com. Sinosargoediciones.com, esa es la página de la editorial, sinosargoediciones.com, la revista es sinosargo.cl. Y bueno, a mí, Daniel Rojas Pachas, lo ponen en Google, algo va a salir. O sea, mi página personal o algún link igual de un blog que tengo en redes sociales, sí. Y también si tienen interés en publicar en la revista, también a través mío ahí traten de contactarme, no hay ningún problema. Lo pueden encontrar en Twitter, ahora X, Sí, si no salgo editor. en Instagram. Carrulera en Instagram. Sí, Sí. tengo varios nombres. Por ahí hay otra editorial más underground. Luego platicaremos de esa editorial que es Búho de Cristal, algo así, ¿no? Ah, bueno, pues es otro proyecto, sí, claro, Eh, pero es un proyecto que me gustaría platicar luego con Daniel. Ahí se los dejamos. Búsquenlo. Es sí, bueno. muy, muy así es underdog el pedo. Pero luego platicaremos con Daniel con eso, y se los dejo de